HaMashiach ha de ser odiado por el mundo. El discípulo de Yeshua HaMashiach ha de ser odiado por el mundo. El discípulo de Yeshua HaMashiach ha de ser odiado por el mundo. El discípulo de Yeshua HaMashiach ha de ser odiado por el mundo. Ha de ser odiado por el mundo. Bienvenidos, preciosos reyes amados, a este Shabbat Shalom, el tercer Shabbat Shalom de este quinto mes bíblico, y por eso damos gracias a Jehová por este día y comenzamos con la oración de apertura de este Shabbat Shalom. Gracias, Padre amado, que tú eres el dueño, el creador de todo, el dueño del universo, y has hecho este día especial para tener comunión con tus hijos amados. Por eso, como tus hijos amados, te reconocemos como nuestro dueño y Señor, te reconocemos como el Rey, como el poderoso, como la gran autoridad que está sobre nuestras vidas, como el omnipotente. Gracias, Jehová, por ser grande, por habernos dado toda la provisión, todo lo que tú nos has dado a nosotros, a tus hijos amados, para vivir en tu amor. Hoy estamos aquí, sentados contigo en tu diván, para recostarnos en tu pecho y escuchar el latido de tu corazón en cada uno de nosotros. Aquí estamos humillados ante tu presencia, ante tus pies, Padre amado, para que nos reveles, para que nos des ese conocimiento que tú quieres para nuestra vida y para nuestra familia. Por eso estamos contentos en este día, y hoy el Shabbat, decimos, el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. A continuación, la lectura de este Shabbat Shalom. Comenzamos con la primera lectura de Jeremías, capítulo 38, versos del 4 al 6 y del 8 al 10. Y aquellos jefes dijeron al rey: este hombre debe morir, porque sus discursos desalientan a los combatientes que quedan en esta ciudad y aún a todo el pueblo. Es evidente que este hombre no busca nuestro bien, sino que trata de perdernos. Sedecías respondió: ahí lo tienen, pues el rey nada puede contra ustedes. Entonces se apoderaron de Jeremías y lo echaron al pozo de Melquías, hijo del rey, situado en el patio de la guardia, bajándolo con cuerdas. En el pozo no había agua, sino puro fango, y Jeremías se hundió en el fango. Salió del palacio y fue al encuentro del rey, que estaba sentado a la puerta de Benjamín, y le habló en estos términos: oh, mi señor, esos hombres han procedido muy mal con el profeta Jeremías, lo han echado en el pozo donde va a morir. Entonces el rey ordenó al etíope: toma 3 hombres y saca a Jeremías del pozo antes de que muera. Amén. El salmo es el número 40 y sus versos son 2, 3, 4 y 18. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del barro, del pantano. Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Señor,
date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Piensa en mí, oh Dios, en mí que soy un pobre y desdichado. No te demores, mi Dios, pues tú eres mi socorro y salvación. Amén. Señor, date prisa en socorrerme. 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 Segunda lectura, el libro de Hebreos, capítulo 12, versos del 1 al 4. Innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos, pues, toda carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijo los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Amén. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 12, versos del 49 al 53, y dice así: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer división. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra del hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Amén. A continuación, las leyes espirituales y la cita complementaria del día de hoy. La ley espiritual no está en el texto que hemos leído en el Evangelio del día de hoy, sino que está en Lucas capítulo 12, versos 31 y el verso 48b, y dice así: Busquen más bien el reino y se les darán también esas cosas. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. En cuanto al complemento, tenemos en la primera lectura Jeremías capítulo 38, el verso número 4. Y aquellos jefes dijeron al rey: Este hombre debe morir, porque sus discursos desalientan a los combatientes que quedan en esta ciudad y aún a todo el pueblo. Es evidente que este hombre no busca nuestro bien, sino que trata de perdernos. En la segunda lectura tenemos Hebreos capítulo 12, el verso número 2. Levantemos la mirada hacia Jesús,
que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y el Salmo capítulo 40 es el verso 18. Piensa en mí, oh Dios, en mí, que soy un pobre y desdichado. No te demores, mi Dios, pues tú eres mi socorro y salvación. En cuanto a la ley y el complemento, sin referencia de citas bíblicas, se lee de la siguiente manera: busquen más bien el reino y se les dará también esas cosas. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Y aquellos jefes dijeron al rey: este hombre debe morir, porque sus discursos desalientan a los combatientes que quedan en esta ciudad y aún a todo el pueblo. Es evidente que este hombre no busca nuestro bien, sino que trata de perdernos. Levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensa en mí, oh Dios, en mí, que soy un pobre y desdichado. No te demores, mi Dios, pues tú eres mi socorro y salvación. Y el título de la hermenéutica del día de hoy es el siguiente: el discípulo de Yeshua HaMashiach ha de ser odiado por el mundo. Amén. En cuanto a la introducción de esta hermenéutica del día de hoy, tenemos que amar es entrega voluntaria sacrificial en sujeción a la voluntad de Jehová Padre, descrita en su palabra de vida, que es el Logos, y reviste el hecho de priorizar sus mandamientos para vivir por ellos, sin permitir que nada interfiera en la mayor influencia que debe existir en nuestras vidas, como es la palabra, los mandatos, los dictámenes, el carácter del Eterno Padre, a quien todos estamos comprometidos a estimar como el valor más alto por sobre todas las cosas, como lo es el primer mandamiento. En consecuencia, el amor prioriza y limita nuestro servicio al Creador y su creación en función del pacto adquirido. Toda autoridad es limitada por sus funciones propias dentro del pacto adquirido. Así es como debemos honrar a nuestros padres, pero al mismo tiempo es una estupidez decir que nuestros padres nos dieron la vida. No. La vida nos fue dada por el único que posee la patente del aliento de vida. La estupidez de afirmar algo satánico como que nuestra madre es quien nos dio el ser es parte de una filosofía diabólica que parece linda e inofensiva, pero que se repite como un disco rayado para fortalecer la ideología del asesinato de bebés en el vientre. Ya que si aceptamos la idea que nuestras madres nos dieron la vida, es más fácil apoyar culturalmente la práctica del aborto, porque solo quien nos dio la vida posee el derecho de quitárnosla. Eclesiastés capítulo 12, verso 7 nos dice: el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Job, en el capítulo 34, en el verso del 12 al 15, también nos dice: ciertamente Dios no hace el mal, y el omnipotente no tuerce el derecho. ¿Quién le confió la tierra y le encargó el mundo entero? Si llamara de vuelta a su sabiduría y recogiera su soplo y su espíritu, en un instante moriría toda la tierra y los hombres volverían al polvo.
Lo contrario al amor es la definición bíblica de odio, el cual se demuestra con indiferencia. Odiar es desestimar, es devaluar, es despreciar, es restarle valor a las prioridades de amar de acuerdo al pacto vinculante. Ejemplificando, tenemos que odiar a Jehová Dios es vivir siendo indiferentes a sus mandamientos. En síntesis, quien roba odia a Jehová, quien mata odia a Jehová, quien miente odia a Jehová, quien adultera o fornica está odiando a Jehová, quien codicia la casa de su prójimo odia a Jehová, quien deshonra a sus padres odia a Jehová, quien no guarda el Shabbat y las demás fiestas está odiando a Jehová. Quien toma en vano el nombre de Jehová está también odiándolo a él. Quien se hace o tiene ídolos odia a Jehová. Quien no lo ama por sobre todas las cosas también está odiando a Jehová. Deuteronomio en su capítulo 5 del verso del 9 al 10 nos dice este concepto de odio. Ante ellas no te hincarás ni le rindarás culto, porque yo, Jehová, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandatos. Odiar es poner en segundo lugar. Es de resaltar que los criterios de amor y odio son tan poderosos en el ser humano que su aplicación práctica pone de manifiesto quiénes entran en nuestro círculo de relaciones y quiénes salen de él. Quien roba pertenece a un círculo de relaciones plagadas de ladrones. Asimismo, quien adultera se rodea de fornicarios y quien mata se rodea de asesinos. Sucede lo mismo con quien ama a Jehová Dios, ingresa a un círculo de relaciones de santos, piadosos, que también le aman obedeciendo sus mandatos. ¿En qué círculo te encuentras tú ahora? Aunque no se quiera reconocer de entrada, tanto el amor como el odio dividen. Por ejemplo, en los colegios, los enemigos se ponen de acuerdo para propinarse palizas mutuas al culminar el día de clases, mientras que los lujuriosos prematuros deciden ponerse de acuerdo y en recreo la niña y el niño se apartan de sus grupos comunes de compañeros habituales para pasar tiempo solos, declarándose amor eterno. El amor hace que los hijos dejen padre y madre para unirse en matrimonio en una sola carne, instituyendo así una nueva familia. Tanto el amor como el odio llevan implícito la muerte, separado de, ya que consagrar la vida a prioridades de amor indica que muchas cosas ya no tienen cabida y deben ser desplazadas o anuladas de las prácticas cotidianas, lo que es odio, indiferencia o lo que es lo mismo repudio. Juan 15, en el verso 18 al 19, nos dice lo siguiente: si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo y por eso el mundo los odia. En el Evangelio de hoy, Yeshua nos muestra la radicalidad del discipulado que trae división en el seno de la familia, planteado como el círculo de relación más fuerte. Y aún allí, quien ama a Jehová más que a sus padres y hermanos, a su cónyuge e incluso hijos, le tocará experimentar odio, o lo que es lo mismo, la indiferencia o el repudio, que no es más que el rechazo por parte de los miembros del núcleo familiar. Segunda de Corintios, en su capítulo 5, versos del 17 al 18 nos dice: toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado.
todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. En lo que respecta a la primera lectura del día de hoy, el profeta Jeremías nos da testimonio de las consecuencias de proclamar el Evangelio en medio de un mundo que odia al Padre Creador, Jehová de los ejércitos, y manifiesta su desquite, planificando la muerte del profeta mensajero, es decir, atentan contra la vida del cartero. En contraste, Jehová cuenta con recursos para librar a sus amigos de la muerte. Daniel 3:95 es una explicación de esto que les he dicho anteriormente. Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac, Abdenago, que envió a su ángel a librar a sus siervos, que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron su cuerpo al fuego antes que servir y adorar a ningún otro fuera de su Dios. Por relación a la segunda lectura del día de hoy, la carta de los Hebreos expresa la ineludible cruz del odio que impone el mundo y que todo discípulo debe abrazar con valentía, puesto que este es el resultado propio de quien da testimonio de estar apegado a la cultura del reino de Jehová. Por tanto, la persecución y la indiferencia han de ser experimentados por todo aquel que ha sido constituido embajador del reino para la extensión del Evangelio. Romanos capítulo 1, versos 16 al 17 nos lo dice así: como ven, no me avergüenzo del Evangelio, es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe, como dice la Escritura: el que es justo por la fe vivirá. En cuanto al salmo del día de hoy de esta hermenéutica, nos invita a permanecer humildes, reconociendo nuestras debilidades, dejando a un lado la arrogancia del corazón y la autosuficiencia, de confiar en nuestra propia fuerza, porque nuestra confianza debe estar en Jehová, quien toma en cuenta a los humildes que le temen y viene en su socorro. Todo esto precioso lo vamos a desarrollar en esta hermenéutica que vamos a presentar a continuación. Amén. Evangelio Lucas capítulo 12, versos del 49 al 53. Diagnóstico. La ley espiritual de las lecturas de hoy dije que no estaban en esta porción del Evangelio. Por eso se la voy a repetir. Lucas capítulo 12, versos 31 y 48b, y dice así: busquen más bien el reino y se les dará también esas cosas. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirán cuentas. El verso 31 de esta ley reafirma la confianza de Jehová, o la confianza que debemos tener en Jehová Dios, y él añade todas las demás cosas. Cuando colocamos el reino de Jehová primero, nuestro enfoque no está en comida, en ropa, en dinero, en casa, en autos o cualquier otra posesión material, sino más bien en adorar, en obedecer, en servir y proclamar a Yeshua HaMashiach. Permanecer en obediencia a sus mandatos es hacer Shema de su palabra, buscando la verdad y la justicia de Jehová. Es transitar en el camino estrecho de santidad y de amor trazado por el Padre bueno. Pablo exhortó a los colosenses de la siguiente manera, en Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El interés que consume la vida de la novia santa de Yeshua HaMashiach es el reino
de Jehová Dios, la esfera de salvación, donde Jehová Dios gobierna como Rey y Señor. Todo se debe hacer para la honra y el avance del señorío de Cristo Jesús. Morir al yo en arrepentimiento, abnegación, humildad, aborrecer el pecado, tener hambre y sed de justicia que acompañan la fe salvadora, lo cual resulta en una vida en el temor a Jehová, con prácticas en las obras de piedad. Yeshua promete a quienes dedican sus vidas a buscar las glorias del reino que descubrirán que Jehová les suplirá sus necesidades terrenales. El verso 48b, principio de mayordomía en la vigilancia de la salvación. Mientras más verdad se sabe, más peligroso resulta rechazar esa verdad. A la luz del inminente regreso de Yeshua HaMashiach, rechazar de manera desafiante el Evangelio es ser indiferente a él o no reconocerlo, es arriesgarse a la tragedia eterna. La exhortación para todos es lo que nos dice 2 Corintios en su capítulo 6, verso 2. Y aquí, ahora el tiempo aceptable, y aquí, ahora el día de salvación. Todo el mundo recibe este llamado, por eso arrepiéntete y cree en el Evangelio, reluce en cada día, en cada buena nueva que se da hoy y siempre. Marcos 1:15 nos los contempla, Hechos el capítulo 17, verso 30 y en Hechos capítulo 26, verso 20. Aquellos que se niegan a hacerlo perecerán, como nos lo señala Lucas en el capítulo 13, versos del 1 al 5 y Juan en el capítulo 3, verso 18. Por eso es bueno revisar y leer esa palabra para que estén conscientes del valor que es la salvación. Y dice que enfrentarán la ira eterna, como nos lo menciona Juan, en el capítulo 3, verso 36. La advertencia en Hebreos, capítulo 10, 26, 31 es aleccionadora y se la voy a leer para que la tengan consciente y para que sea una palabra de evangelización. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. El que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte, sin compasión por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿No será mucho peor para quien pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificado, habiendo insultado al Espíritu, don de Dios? Conocemos al que dijo: a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Jehová Dios vivo. Por eso es una leccionadora respuesta que nos da Jehová a través de su palabra y que nosotros debemos estar conscientes de predicar con el testimonio y con el ejemplo de la palabra. En este capítulo de Lucas 12, en el verso 35 al 13, capítulo 13, verso 9, es el contexto en el que se rodea la lectura del día de hoy. Y nuestra lección del Evangelio se encuentra dentro de esta sección más grande que enfatiza la vigilancia, la preparación y el discipulado fiel. Estemos atentos a estas palabras que nos da Jehová el día de hoy. En el capítulo 12, del verso 35 al 40, vemos que llama siervos a la vigilancia. Estén atentos. En el capítulo 12, del verso del 41 al 58, enfatiza obrar fielmente, anticipando el regreso del amo, que es donde está contemplada la lectura del día de hoy. Y en el capítulo 12, del verso 57 al 59, recomienda llegar a un acuerdo con tu opositor en vez de llevarlo a la corte. Y en el capítulo 13, verso del 1 al 5, Yeshua advierte que si no se arrepienten, todos perecerán. En el verso del 6 al 9 de ese mismo capítulo es la parábola de la higuera infructuosa
que el amo quiere cortar por no dar fruto. Ahora, entrando en la porción del Evangelio del día de hoy, en el capítulo 12, versos del 49 al 50, el título es Fuego vine a meter en la tierra. En el verso 49 y 50 nos dice: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. Yeshua muestra a sus discípulos su pasión y consecuencias con el fuego y con el agua, explicando su misión y su destino. En el verso 49a nos dice: he venido a traer fuego a la tierra, fuego para su venida de purificación, como él nos lo muestra en Levítico 13:52, quemar todos los objetos de los leprosos para purificación. En Números 31:22 nos dice que el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que puede pasar por el fuego lo purificará con el fuego y el agua de purificación. En Malaquías 3, capítulo 3, verso 22, dice: ¿quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Fuego por su venida de juicio, como la que vemos en Génesis, capítulo 19, versos del 24 al 25, que nos dice de la siguiente manera: entonces Jehová hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiendo que venía de Jehová, y que destruyó completamente esas ciudades y toda la llanura con todos sus habitantes y la vegetación, como nos lo muestra en Lucas capítulo 3, versos 9 y 17. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que no dé un fruto será cortado, o no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Tienen la plata en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Tengo la pala en mis manos para separar el trigo de la paja, dice Jehová. En Lucas capítulo 17, verso 29 nos dice: pero el día que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. También Elías trajo el fuego de juicio sobre los profetas de Baal, y lo podemos contemplar en Primera de Reyes capítulo 18, versos del 36 al 40. Y los soldados del rey Ocosías en Segunda de Reyes capítulo 1, versos del 10 al 14. Juan Bautista, en un verso rodeado de referencias al fuego como juicio, también nos los muestra en el capítulo 3, versos 9 y 17, dijo que el Mesías le bautizará en Espíritu Santo y fuego en el verso 16. Santiago y Juan también querían traer fuego sobre los samaritanos que rechazaron a Yeshua, pero el maestro no lo permitió, y lo podemos ver en el capítulo 9, verso 54 de este mismo capítulo del Evangelio de Lucas. Así como el fuego no solo consume lo que es combustible, también purifica lo que no lo es. Aceptar la buena nueva de salvación es un fuego que limpia a los que obedecen, a los que creen y los que son fieles, pero también es un fuego que condena a quienes lo rechazan. Y lo podemos ver en Juan 3, 16 al 18, cuando Yeshua nos dice: así amó Dios al mundo que le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Y ahora, con respecto al verso 49b, que nos dice: y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Qué nos quiere decir esta lección en el Evangelio de hoy? Es el deseo
que Yeshua HaMashiach tiene por llegar al fin en cumplir su misión. Demuestra el anhelo por la crucifixión para poder pasar pronto por ella y seguir a la victoria de la tumba vacía. Su crucifixión será terrible, pero la anticipación es terrible también. Desea dejarla atrás. En el verso 50a nos dice, pero también he de recibir un bautismo. La misión vemos que tiene consecuencias sobre Yeshua. Indica que el juicio al cual se refirió aún tenía que llevarse a cabo. Encendería el fuego del juicio su propia muerte. La describió como un bautismo con el que ha de ser bautizado. Recuerde que el bautizo es cambio también de estado y se comprende mejor en el contexto de la respuesta de Yeshua hacia Santiago y Juan, que pidieron sentarse a su derecha e izquierda en el reino. Yeshua les dijo de la siguiente manera, en Marcos capítulo 10, verso 38. Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Su copa y el bautizo son metáforas para el sufrimiento y muerte de Yeshua HaMashiach. En cuanto al verso 50b de esta porción del Evangelio del día de hoy, nos dice, y qué angustia, en griego es posunochemia, siento hasta que no se haya cumplido. El deseo que le oprimirá hasta el momento de su bautizo, o sea, de su muerte, comprometido en su misión, que desea que termine y que la misión sea cumplida. Misión que tiene cada uno de sus discípulos al igual que su maestro. Lo que siente un soldado antes de entrar en batalla, lo que siente un policía en camino al lugar del crimen, o lo que siente un paciente esperando el momento de su operación. Anticipamos que el veredicto del juicio es malo. Del mismo modo, la espera es difícil también. De nuevo veremos la angustia de Yeshua cuando ora en el Monte de los Olivos. Su sudor, como lo dice en el capítulo 22, verso 44 de este mismo evangelio, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En cuanto a los versos del 21 al 53, se denomina he venido a dar división. Y nos dice así, ¿creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer división, pues de ahora en adelante hasta en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. En el verso 51, ¿creen ustedes que he venido para establecer paz en la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer división. Esta palabra perturba. Yeshua, como príncipe de paz, que viene a encaminar nuestros pies por el camino de la paz, como nos lo dice Lucas capítulo 1, verso 79, y a dispensar la buena voluntad para con los hombres, como nos lo dice en el capítulo 2, verso 14 de este mismo evangelio. Una investigación de la palabra paz en este evangelio provee tranquilidad. Yeshua sana a 2 mujeres y les dice que vayan en paz en el capítulo 7, verso 50 y en el capítulo 8, verso 48 de este evangelio. Ofrece paz solo a los que la comparten con otro. Lo vemos en Lucas capítulo 10, verso del 5 al 6. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo, la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Y a los discípulos después de la resurrección en Lucas capítulo 24, verso 36. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y le dijo, paz a ustedes. Aquí deja claro
que trae división en vez de paz. En el verso paralelo de Mateo, capítulo 10, verso 34, Yeshua trae una espada. El estándar es su palabra, el que se somete a ella, obedeciéndola, se ajusta, el que la desobedece se rebela contra ella, odiando al Creador. En el verso 52 nos dice, pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. La forma en que las personas responden a Yeshua no solamente las dividirá en la eternidad, sino también en el momento presente. Hasta familias serán divididas a causa de Yeshua. En la vida israelita, todas las relaciones familiares son importantes. El lugar de una persona en la familia confiere identidad personal y un lugar en la comunidad. Las personas saben quién eres porque conocen a tu padre y madre. Lo vemos con respecto a Yeshua en Lucas capítulo 4, verso 22. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decían, pensar que es el hijo de José. La familia también proporciona un sistema de identidad y apoyo económico. Dividir una familia es dejar a sus miembros sin identidad, sin provisión. En el verso 53 nos dice, el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Estas palabras suenan a las de Miqueas en su capítulo 7, verso 6, porque ahora el hijo insulta a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera contra su suegra, y cada cual tiene por enemigos a las personas de su familia. Un texto claramente influyó las expectativas judías sobre el final. ¿Por qué entonces traería Yeshua división? Yeshua vino a este mundo para establecer el reino de Jehová, para transformar un mundo pecador, y este tipo de transformación no es nada fácil. Muchos de los primeros en este mundo serán los últimos en el reino, nos dice Lucas capítulo 13, verso 30. Y no se puede esperar una simple aceptación de esta reversa. A lo largo de su ministerio, Yeshua socorre a los afligidos humildes, los que no tienen orgullo, y aflige a los cómodos, los orgullosos. Es como darle un empujón a un oso. Tú esperarías que el oso te respondiese enojado y con su fuerza te puede matar el oso. Yeshua no vino a incitar a un oso, sino que vino a aplastar la cabeza de Satanás. Como lo expresa en Génesis 3:15, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Es un desafío aún más peligroso que un oso. Yeshua ganará, pero a costa de una épica batalla a lo largo de su ministerio. Yeshua experimenta conflicto culminando con la cruz. Simeón ya lo había predijo cuando él era un infante en Lucas capítulo 2 versos del 34 al 35. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel, ya sea caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. La temprana iglesia también experimentaba conflicto desde fuera y desde dentro. Judíos, incluyendo a Saulo de Tarso, perseguían cristianos. Soldados romanos llenaban las carreteras de cruces. Dentro de la iglesia también había conflictos sobre el estatus de gentiles, comer carne de animales sacrificada a ídolos
y numerosas otras cosas más. Hoy la iglesia todavía encuentra oposición de fuera y división por dentro. Cristianos aún sufren persecución en muchas partes del mundo y sienten la presión de callar su testimonio en muchos otros lugares. Si hacemos la obra de Cristo, debemos esperar oposición. La ordenación de homosexuales, el aborto, la investigación celular y el servicio militar solo son unas de las líneas que dividen. Desafortunadamente también generamos conflictos dentro como eclesía cuando luchamos por cosas tan triviales como ponerse de acuerdo para el compartir. Los primeros discípulos dejaron a su familia para seguir a Yeshua y ya han vivido persecución. Aunque las palabras de Yeshua sobre la división nos puedan preocupar, para estos primeros cristianos servían de apoyo. Las palabras de Yeshua les ayudan a comprender que están en un mundo que les opone y les hace sufrir. En el cuarto evangelio, Yeshua dice: les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Y ahora vamos a entrar con el pronóstico de este evangelio tan impactante en el día de hoy. Y el pronóstico lo tenemos en Lucas capítulo 12, verso del 54 al 56. No reconocen este tiempo. Pongamos atención a este verso bíblico muy importante en el día de hoy. También decía Jesús a la gente: cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: hará calor, y así también sucede. Gente superficial, ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, y cómo es que no comprenden el tiempo. En griego, ton kairon, de kairos. ¿Cómo no comprenden el tiempo presente? Hasta ahora, Yeshua se ha dirigido a los discípulos, pero ahora se dirige a la multitud. Una nube que sube por el oeste, que viene del Mediterráneo, promete lluvia. Un viento del sur procede del desierto, anuncia un día abrasador. Granjeros y pastores saben reconocer estas señales. Esta sabiduría es indispensable para su supervivencia. Han aprendido a reconocer señales del tiempo imprescindibles para la supervivencia física. Sin embargo, no han aprendido a reconocer señales del Cairo, este tiempo, imprescindibles para la supervivencia espiritual. Que un día sea lluvioso o caluroso importa solo por poco tiempo, pero importa para siempre que Yeshua se encuentra entre ellos como el Mesías, como el Salvador, que trae el reino de Jehová Dios. Hoy ya no somos un pueblo agrario, ni sabemos reconocer señales climáticas. Conseguimos el pronóstico del tiempo con una aplicación en el celular. Las señales que preocupan hoy a la gente son políticas o son señales económicas. ¿Qué nueva ley sancionará la Asamblea Nacional y cómo nos afectará a nosotros? ¿Subirá el dólar o no subirá? ¿Podemos encontrar la manera de predecir el futuro para hacer la apuesta correcta? ¿Qué nueva enfermedad viene y cuál es la vacuna que debemos ponernos? ¿En cuál empleo pagan más? Porque lo que gano no es suficiente para mis gustos. ¿A qué país es más fácil ingresar para conseguir mayor estabilidad económica? Esas y otras preguntas más. En nuestro día, las personas son muy parecidas a las que Yeshua se dirigía, porque ellos también se interesaban en señales momentáneas. En plena posmodernidad, la gente común está muy interesada en señales políticas y económicas. Les importa poco los asuntos espirituales y de salvación eterna. Ven cómo se desintegra la familia y actúan como un apologético, discutiendo el origen
de las causas en lugar de defender la integridad familiar. Aprecian a una industria de entretenimiento que promulga el sexo, la violencia, pero protestan contra los esfuerzos para limitar su libertad, aún mientras corrompe a nuestros hijos. En la televisión ven morir de hambre a los pobres del mundo, pero se sientan a cenar sin considerar cómo podemos ayudar. Ven africanos muriendo de sida y cambian de canal. Oyen historias de cristianos perseguidos por el mundo y no reconocen que son nuestros hermanos. Ven surgir numerosos temas biomédicos y deciden que son demasiado complejos para comprender, sin importar la trascendencia para la decadencia en la sociedad. Igual que la gente de la época de Yeshua, se especializan en cosas menores y no reconocen este tiempo. Son simplemente gente superficial, son gente líquida. En cuanto al control de pronóstico, tenemos exhortación que nos da la palabra de Jehová. La primera exhortación es renunciar al odio a Jehová, que te lleva a los malos caminos. Una invitación para hacer techubá ya, ajustate ya al comportamiento de lo que Jehová le agrada. Si no te arrepientes ya, perecerás para toda la eternidad. Es un asunto bien serio. Por ello debes resolver tu caso ya, antes de tener que enfrentar el juicio divino, antes que sea demasiado tarde. Implica dejar errar en el blanco. Ya no debes errar más en el blanco y debes vivir en el amor. Como lo dice la palabra, entrega voluntaria sacrificial, muriendo para seguir a Cristo, para seguir su camino estrecho que te ha marcado Jehová. El segundo elemento importante es una exhortación a conocer la voluntad de Jehová. Romanos 12:2 nos lo dice: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Jehová, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Concretamente, con valor absoluto, sin contemplación de relatividad. Quien ama a Jehová se opone naturalmente a la corriente del mundo, a la corriente de la carne y al demonio, ya que posee el llamado de cultivar la santidad, cuyos esfuerzos se emplean en no contristar al Ruach HaKodesh con el que fuimos sellados, como lo dice Santiago en su capítulo 4, verso 4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Priorizar el temor a Jehová es lo importante. Vivir en las obras de piedad introduce hábitos propios de la cultura del reino de Jehová que, aplicados con eficiencia, anulan lo mundanal. La tercera exhortación es a crecer en nuestro conocimiento de Yeshua, el novio amado. Segunda de Pedro, en su capítulo 3, 18, nos dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero el que se apega a su palabra, obedeciéndola, viviendo en el amor a Jehová, produce cambios extraordinarios en el presente y en el futuro, porque todos los cambios que introduce la palabra de Jehová influye en nuestra genética. Como nos lo dice Osea 14:10, si alguien es sabio, que comprenda estas palabras, y si es inteligente, que las entienda, pues los caminos del Señor son derechos, y por ellos caminan los buenos, mientras que los malos en ellos tropiezan. Primera lectura, Jeremías capítulo 38, versos del 4 al 6, del 8 al 10. Diagnóstico. Jeremías predicaba durante 5 reinados en Judá. En el reinado de Josías, Joacás, Joacim y Sedequías, por más de 40 años. Judá tenía un bloqueo militar, ciudad aislada, la comida disminuía, había apostasía, idolatría y rituales paganos presentes,
pero Jeremías siempre declaraba la verdad de Jehová Dios, como nos lo dice en Jeremías capítulo 17, versos del 1 al 4. Esta parte del libro de Jeremías corresponde a perderás y destruirás, que comprende el capítulo 25 al 28 y el capítulo 34 al 52. En el contexto vemos que la mayor parte de lo que queda del libro describe las pruebas de Jeremías como profeta en los capítulos del 35 al 45, sus presagios en contra de las naciones en los capítulos del 46 al 51 y el relato de la caída de Jerusalén en el capítulo 52. Jeremías le predicó al pueblo mientras Jerusalén era sitiado por el ejército de Babilonia. Su mensaje fue que la ciudad caería y que cualquiera que saliera y se rindiera ante los babilonios viviría. Pero los oficiales de Judá no lo tomaron como una charla motivacional. Ya Jehová había advertido por parte del profeta Jeremías esta situación en el capítulo 38, versos de 2 al 3. Dice Jehová: quien se quede en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de peste. En cambio, el que se entregue a los caldeos vivirá. Aunque pierda todo, salvará la vida. Y también esto es palabra de Jehová. He decidido entregar a Jerusalén en manos del rey de Babel. Jeremías 38, en su verso del 4 al 5 nos dice: y aquellos jefes dijeron al rey: este hombre debe morir, porque sus discursos desalientan a los combatientes que quedan en esta ciudad y aún a todo el pueblo. Es evidente que este hombre no busca nuestro bien, sino que trata de perdernos. Ese es el verso 4, que es la cita complementaria del día de hoy. Y en el verso 5 nos dice: Sedecías respondió: ahí lo tienen, pues el rey nada puede contra ustedes. Por su predicación, Jeremías no era popular. Sus palabras socavaron la moral del ejército y del pueblo. El rey Sedequías no pudo decidirse entre la opinión pública y la palabra de Jehová Dios. No tuvo el coraje para enfrentar a los oficiales, príncipes o jefes, según la traducción, que son príncipes o jefes de Judá, y le permitió hacer con Jeremías, el profeta de Jehová Dios, lo que ellos querían. Por la verdad anunciada por el profeta es difamado, acusado y perseguido, corriendo peligro de muerte. Es la vida del profeta que obedece a Jehová Dios. Y con el permiso del rey, los oficiales de Judá pusieron a Jeremías en una cisterna, en donde para ellos debía morir de hambre durante el sitio de Babilonia o ahogado durante la próxima lluvia. La razón era que su mensaje era malo para la moral de aquellos que defendían a Jerusalén. ¿Qué influye más en tu vida hoy? ¿Lo que otros dicen y piensan o lo que Jehová quiere? Es una pregunta que te hago hoy. Jeremías 38, en el verso 6 nos dice: entonces se apoderaron de Jeremías y lo echaron al pozo de Melquías, hijo del rey, situado en el patio de la guardia, bajándolo con cuerdas. En el pozo no había agua, sino puro fango, y Jeremías se hundió en el fango. La mayoría de las casas tenían cisternas y lo podemos comprobar en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 31, y también Proverbios, capítulo 5, verso 15. Esas cisternas la utilizaban para guardar el agua recolectada de la lluvia y la usaban también para encerrar y matar a la gente. Jeremías pudo haberse ahogado, morir abandonado o de hambre dentro de la cisterna. Era costumbre de los líderes de Judá perseguir en repetidas ocasiones a los profetas por proclamar fielmente los mensajes del justo juez. Jeremías, durante 40 años del ministerio fiel, no recibió aclamación alguna, ni amor, ni el pueblo lo siguió. Lo golpearon, lo encarcelaron, lo amenazaron y hasta forzaron a dejar su pueblo natal.
Pero Jeremías no permitió que lo amedrentara. Sabía que Jehová Dios estaba con él. Así nos lo dice Yeshua en Mateo capítulo 10, versos de 21 al 22. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Jeremías en el capítulo 38, verso del 8 al 10 nos dice lo siguiente: salió del palacio y fue al encuentro del rey que estaba sentado a la puerta de Benjamín, y les habló en estos términos: oh mi señor, esos hombres han procedido muy mal con el profeta Jeremías, lo han echado en el pozo donde va a morir. Entonces el rey ordenó al etíope: toma 3 hombres y saca a Jeremías del pozo antes de que muera. La puerta de Benjamín era una de las entradas de la ciudad de Jerusalén donde se trataban los asuntos legales. Un funcionario del palacio, Ebed-Melech, tuvo acceso al rey. Cuando escuchó la situación de Jeremías, fue inmediatamente a lidiar con esta injusticia. Ebed-Melech temía más a Jehová que al hombre. De entre todos los funcionarios del palacio fue el único que se levantó en contra de esta confabulación contra Jeremías para asesinarlo. Su obediencia a Jehová Dios le pudo haber costado la vida. Es muy probable que el cambio de decisión del rey demostrara una simple indiferencia en la cuestión, aunque Jehová puede usar tanto la indiferencia como la actividad de un rey. Es el esclavo gentil sin nombre, Ebed-Melech, simplemente esclavo del rey. Se dice que es un cargo más que un nombre, quien se destaca como fiel. Su condición de inmigrante y la diferencia racial lo convertía en un siervo vulnerable. Su fidelidad a Jehová Dios lo llevó a denunciar la injusticia y como resultado salvó una vida. Un engranaje anónimo en el torno hizo una diferencia de vida o muerte. La acción de Ebed-Melech a favor del profeta ilustró el mensaje del profeta Jeremías. Es que la fidelidad a Jehová Dios sobrepasa todas las demás consideraciones que tengas presente. El lugar de Jeremías no es cómodo. Oscuridad, malos olores, soledad, hambre, crueldad con la que fue tratado. Puede llegar a ser razones suficientes para perder la fe, desanimarse y no querer luchar más. Como profetas de Jehová Dios nos señalan, levantan falsos testimonios, públicamente nos exponen a la burla, tratando de enlodar nuestro buen nombre. Y cuando más apoyo necesitamos, encontramos que aquellos que debían ayudarnos son los primeros en darnos la espalda. Nuestra vida se convierte en una prisión en la que atados de pies y manos e indefensos quedamos a merced de sus malos deseos. Pero su victoria es prematura, porque Jehová es el defensor del justo, el que vive apegado a su palabra y cumple su propósito, entonces consigue ese respaldo de Jehová, como nos lo señala el Salmo 91 en sus versos del 9 al 15. Pero tú dices, mi amparo es el Señor, tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrá de sostener para que no trompiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones, pues en mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores, alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación.
Amén. En cuanto al pronóstico de esta lectura del día de hoy, nos trae varias enseñanzas. En los versos siguientes se narra el último encuentro del profeta Jeremías con el rey Sedequías, quien busca ansiosamente una palabra del profeta que le ayude a tomar una decisión, que pone a Jeremías en un dilema. Si le decía la verdad, el rey podría matarlo y de todos modos no obedecería la palabra de Jehová. Jeremías le habló palabras de Jehová, quien le dio al rey una última oportunidad de arrepentirse. Pero el rey solo puso excusas. Tengo miedo de rendirme a Nabucodonosor. Podría ser acusado y maltratado, nos lo expresa en el verso 19. Jeremías le insistió y aseguró al rey que si obedecía a Jehová, Jehová lo protegería a él y a la ciudad, pero si desobedecía, incluso hasta sus mujeres en el palacio lo insultarían ante los babilonios. Y eso lo podemos ver en los versos siguientes, 22 y 23. Se puede apreciar la preocupación del rey, pero la mejor manera de proteger a tu familia y a tu ciudad es obedecer la voluntad de Jehová Dios. Temeroso de sus propios oficiales, el rey le dijo a Jeremías que mantuviera la conversación confidencial, y culmina el capítulo con el cumplimiento del pacto de Jeremías al rey Sedequías en el verso 27 y 28. Vinieron en efecto todos los jefes donde Jeremías y lo interrogaron, y le respondió conforme a lo que había dicho el rey. Ellos no pudieron insistirle, pues nadie había presenciado su entrevista con el rey. Así pues, Jeremías quedó en el patio de la guardia hasta el día en que fue tomada Jerusalén. Los funcionarios querían información precisa de lo que había hablado Jeremías con el rey, pero no la verdad de Jehová. Querían utilizar esa información en contra de Jehová, en contra de su profeta y del rey. Sin embargo, Jeremías dijo solo lo que el rey le ordenó que dijera. No debemos callar la verdad de Jehová Dios a los demás, pero debemos ocultar la que se usará para dañar al pueblo de Jehová Dios. En el capítulo 39 de este libro se muestra la recompensa al profeta, a quien ayudó al profeta en la conquista a Jerusalén. Cuando los babilonios paganos mostraron respeto a Jeremías en el verso 11 y 2. Respeto a Jeremías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado esta orden a Nabuzardán, comandante de la guardia: tómalo y cuídalo, no le hagas ningún daño, sino que has de tratarlo como él te pida, como Jehová protege a sus profetas. Y vemos también la recompensa de Jehová Dios a Abed-Melech, perdonándole su vida, porque Jehová protege a quien ayuda a sus fieles. Y lo vemos en Jeremías capítulo 39, versos del 15 al 18. Estando Jeremías detenido en el patio de la guardia, la palabra de Jehová le había sido dirigida de esta manera: anda a decir a Abed-Melech, el etíope, así habla Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Ahora se van a cumplir mis palabras que anunciaban a esta ciudad. No felicidades, sino calamidades, y tú mismo lo verás. Pero yo te salvaré, dice Jehová, y no caerás en manos de los hombres a los que tú tienes miedo. Sí, ten la seguridad de que entonces yo te pondré a salvo y no morirás a espada, y salvarás por lo menos tu vida, porque confiaste en mí, dice Jehová. Entonces se cumple Mateo capítulo 19, verso 29. Y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por mi causa, de mi nombre recibirán 100 veces más y tendrán por herencia la vida eterna. En cuanto al control del pronóstico de esta lectura del día de hoy, de esta primera lectura, vemos que el mal
jamás vencerá el bien. Mientras confiamos en nuestro Jehová y actuemos conforme a su voluntad, Él nos respaldará y será quien nos defienda y nos devuelva la honra que hayamos perdido por causa de los insensatos y de los mentirosos. La radicalidad en la cultura del reino trae división, persecución e indiferencia por quienes odian a Jehová Dios y a sus ungidos. No debemos de fallecer en la proclamación de la buena nueva, porque el servicio es para Jehová Dios y no solo para la aprobación humana. Las recompensas de Jehová son fieles, pero no siempre es de la forma que la esperamos. Jehová no garantiza que sus siervos escapen de la persecución, incluso cuando son fieles, pero Él sí promete estar con ellos y darles la fortaleza para soportar, como nos lo muestra en 2 Corintios capítulo 1, versos del 3 al 7. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestro sufrimiento, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza, afirma Pablo. Gloria a Jehová por su palabra de vida. Amén. Segunda lectura está tomada de Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 4. Diagnóstico. En el contexto, Bernabé exhorta a cristianos experimentados con fuertes raíces en el judaísmo que estaban volviendo atrás por causa de las adversidades y persecuciones, que les hace bajar la guardia, por no mantener la mirada en el propósito de Yeshua, sino en sí mismos. Les exhorta en Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14, a crecer en su camino espiritual, porque ya debían ser maestros para comer alimento sólido por su madurez, con sentidos espirituales ejercitados, que distinguen el bien y el mal, y no vivir en la mentalidad carnal, en la cual buscan su propia satisfacción. Por eso les entra el desánimo, y no la de agradar a su cabeza, Cristo Jesús. Por ello, en la galería de la fe, en Hebreos 11, muestra el ejemplo de aquellos que fueron aprobados y se mantuvieron firmes en su propósito sin desfallecer, a ejemplo de Yeshua. Hebreos 11, 39, 40, al finalizar los héroes de la fe, nos dice: todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios nos reservaba algo mejor y no debía llegar al término sin nosotros. En el verso 1 de esta lectura del día de hoy dice: innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. Los contemporáneos de los primeros lectores de Hebreo habían adquirido interés en los deportes. Los atletas competían en un estado local, mientras que los espectadores se sentaban en gradas escalonadas alrededor de la arena deportiva. Si bien los cristianos quizás no estuvieron totalmente involucrados en esta actividad, ya que las competencias daban pie a excesos paganos, estaban totalmente familiarizados con los deportes de sus días. De allí que el escritor tome del mundo de los deportes las imágenes de los espectadores, la vestimenta y las condiciones de los competidores y la competencia misma.
Y nos dice en el verso 1a, innumerables testigos, nube de testigos. El autor pensó en muchos más mencionados en Hebreos 11. La palabra griega antigua traducida como nube era una manera de hablar que indicaba un grupo grande, tan grande nube de testigos. Esa nube incluye a hombres y mujeres piadosos que han venido desde aquellos santos de Hebreos 11, conocidos y desconocidos en la historia. También estamos bajo observación angelical, nos lo dice Efesios capítulo 3, versos del 10 al 11. Y el mundo observa nuestra fe y observa nuestra conducta. Estamos rodeados de ellos, así como los espectadores en un estadio rodean y observan a los jugadores. El pecado puede evitar que avancemos, pero también hay otras cosas que no son pecado, lo que se refiere en este verso carga inútil, todo peso. Son simples estorbos que pueden impedir que sigamos corriendo efectivamente la carrera que Jehová tiene para nosotros. Nuestras decisiones no siempre son entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo que nos estorba y lo que no nos estorba. Así como la ropa que utiliza el atleta en una competición puede ser impedimento para lograr el objetivo de llegar a la meta final. ¿Hay algún peso en tu vida del que necesitas despojarte? Si los pecados que nos asedian fueran el resultado de posición demoníaca o influencia demoníaca, ¿no sería este el mejor momento para que el Espíritu Santo trate este tema? Sin embargo, nunca se nos da una razón por la cual podamos culpar a los demonios de nuestros pecados. El llamado es para que en el espíritu del Ruach HaKodesh nos despojemos de todo peso o de toda la carga inútil del pecado que nos acosa. Ya nos lo dice Hechos en su capítulo 20, 24. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. ¿Cuáles son los impedimentos que nos estorban entonces? Yeshua nos dice, estén alerta, no sea que sus corazones estén cargados de disipación y embriaguez y de las preocupaciones de la vida. Nos lo dice en Lucas capítulo 21, verso 34. Pablo se ve a sí mismo como un corredor que tiene una carrera por terminar y nada podría impedir que la termine con gozo, así como nosotros tenemos la nuestra y Jehová nos llama a terminarla con gozo. Eso solo sucederá si tenemos paciencia. Carrera es la palabra del griego antiguo agona, palabra usada para conflictos o luchas de muchos tipos, y es una de las palabras favoritas de Pablo, y nos las menciona en Filipenses capítulo 1, verso 30, en Colosenses capítulo 2, verso 1, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12, en Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7. Esta palabra agona viene de agón, de donde viene la palabra agonía, que implica esfuerzo, disciplina, firme determinación y perseverancia para alcanzar el objetivo. Como en la milicia o en el deporte, que se requiere un entrenamiento para alcanzar el premio o la victoria. En esta lectura, en el verso 2 nos dice de la siguiente manera: fijo los ojos o la mirada en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cita complementaria de la ley del día de hoy. La palabra griega para mirada es
una palabra mucho más completa que tiene una preposición en ella, que aparta la mirada de todo lo demás. Debes de apartar la mirada de todo, excepto de Yeshua HaMashiach. No fijes tu mirada en la nube de testigos, te estorbarán si tú apartas la mirada de Yeshua HaMashiach. No fijes tu mirada en el peso o la carga inútil, ni en el pecado que te acorrala. Estos ya has dejado a un lado. Aparta la mirada de ellos. Ni siquiera fijes tu mirada en el curso de la carrera ni en los competidores, sino mira a Yeshua, y así comienza la carrera. Yeshua no solamente es el autor de nuestra fe, también es el consumador de ella. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Yeshua HaMashiach. Nos lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6. En verdad, es reconfortante para cristianos desanimados. Se puede decir que Yeshua está con nosotros en la línea de salida, en la línea de llegada y durante todo el camino de la carrera que nos ha dado por correr. Así, Yeshua HaMashiach no consideró la cruz como un gozo, pero pudo ver más allá del horror de la cruz y disfrutar del gozo más allá de ella. La misma mentalidad quiere internalizar Bernabé a los judíos cristianos y a nosotros mismos para resistir. Yeshua pudo soportar la prueba de la cruz porque entendió el bien que vendría de ella, el bien de un pueblo redimido y rescatado que honra a Jehová por toda la eternidad, el bien que vendría de esa experiencia agonizante. Permitió a Yeshua hacerlo y soportarlo con triunfo. A través de su prueba en la cruz, Yeshua controló su lengua. Yeshua mantuvo su curso y mantuvo su progreso, mantuvo su amor y mantuvo su gozo. Uno de los elementos más notables de la tortura de la cruz fue su extremo oprobio, vergüenza o deshonra. Yeshua no le dio la bienvenida a esta vil degradación de su persona. Él lo menospreció. Sin embargo, lo resistió hasta la victoria. La vergüenza y el oprobio son pruebas significantes. Daniel dice que la vergüenza será un aspecto de los terrores del infierno en el capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yeshua soportó esta vergüenza infernal para lograr nuestra redención. Yeshua soportó una acusación vergonzosa, la blasfemia. Yeshua soportó burlas vergonzosas. Yeshua soportó una paliza vergonzosa. Yeshua usó una corona vergonzosa. Yeshua vistió una túnica vergonzosa. Yeshua soportó una burla vergonzosa incluso mientras oraba en la cruz. La misma promesa de ser glorificado después de haber padecido oprobio, aunque en un sentido diferente, es verdadera para un cristiano. En el verso 3 de esta lectura dice: piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala y no le faltarán las fuerzas ni el ánimo. Verso 4. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Incluso en su dificultad, si consideraran a Yeshua, podrían ser animados, no desanimados, sabiendo que estaban siguiendo los pasos del Mesías. Como le escribió Pablo en Romanos capítulo 8, verso 17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Piensa en toda la hostilidad que tuvo Yeshua HaMashiach y que soportó por parte de los pecadores. En su propia sinagoga en Nazaret querían matarlo. También los líderes religiosos constantemente intentaron atraparlo
y avergonzarlo. Mintieron acerca de Yeshua diciendo que era un borracho y un glotón. Fue traicionado por uno de sus propios discípulos. Muchos se burlaron de él y lo golpearon. Su propia gente clamó contra él: crucifícale. Sabemos lo difícil que es soportar la adversidad y buscar la paz en nuestro propósito en Jehová Dios. Habiendo recibido las promesas de Jehová, esperamos de forma natural que éstas hagan que nuestro trabajo sea más agradable inmediatamente. Queremos ser productivos, multiplicar nuestra riqueza y ganar autoridad, lo que es bueno ante los ojos de Jehová. Génesis 1:28 nos lo dice, y disfrutar amistades como nos lo expresa Génesis 2:18, que Jehová le buscó ayuda idónea a Adán. Si en vez de eso encontramos dificultades, problemas de dinero, falta de poder y hostilidad, es posible que soportar sea lo último en lo que pensemos. Puede que parezca mucho más fácil rendirse, renunciar o cambiar de trabajo. Si es posible retirarse, holgazanear, buscar una justicia ruda, establecida por nosotros mismos, o tal vez podemos cansarnos y desanimarnos. Podemos permanecer en nuestro trabajo, pero perder interés en hacerlo como un servicio para Jehová. Las dificultades que enfrentamos en nuestro caminar pueden ser medios por los cuales Jehová nos disciplina para ayudarnos a ser personas más fieles y útiles. Si no podemos mantener la integridad, servir a otros y buscar la reconciliación en todo ambiente donde nos encontremos, ¿cómo podemos ser como Yeshua, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo? Como nos dice Hebreo en el capítulo 12, verso 3. Estos cristianos judíos estaban tan desanimados porque estaban empezando a padecer una persecución social y económica significativa, aunque todavía no hasta la sangre. Bernabé en hebreo pasa de dar ejemplos de santos fieles a retar a las personas de su propia época y a la actual a cómo vencer en una vida llena de dificultades, con la mirada puesta en Yeshua, ejemplo para nuestras vidas. En cuanto al pronóstico de esta lectura del día de hoy, en esta segunda lectura, vemos más adelante en los versos del 5 al 13 que se hace una llamada a la perseverancia en nuestra carrera para dar gloria a Jehová en el camino de santidad como sus hijos. Por ello, el Padre amoroso nos disciplina, y la disciplina no es un castigo, sino instrucción para seguir el camino estrecho de Jehová. Primera de Corintios 11:32 nos dice: pero si el Señor nos juzga, nos corrige, para que no seamos condenados con este mundo. Y Proverbio 21, verso 6 nos dice: quien odia la corrección sigue las huellas del pecador. Quien teme a Jehová se arrepiente de corazón. La disciplina es un entrenamiento fuerte para vivir en el amor, de acuerdo a la palabra de Jehová. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 6 nos dice: pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Proverbio 3, del 11 al 12 nos dice: hijo mío, no desprecies las advertencias de Jehová, no te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Nos llama la disciplina, y el que es disciplinado vive en paz, procura estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Nos lo dice en el verso 12 de este capítulo. La paz en hebreo, shalom, estado supremo de justicia y prosperidad en la palabra de Jehová, y que es compartido entre toda la comunidad, es la meta final de salvación.
Se expresa de otra forma más adelante en el capítulo con la imagen de la ciudad santa celestial de Sion. En Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24 nos dice: ustedes en cambio se han acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Hebreos 13, del 1 al 10, nos llama a vivir en el estándar de la palabra de Jehová con santidad. Y podemos ver en el verso 1 que nos llama al amor fraternal. ¿Qué hice hoy para bendecir a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a los que viven conmigo? Te puedes preguntar. Nos llama a la hospitalidad en el verso 2. ¿Cómo tratas a tus autoridades o padres espirituales? ¿Reconoces que son enviados de Jehová Dios para ti? Te puedes preguntar. En el verso 3 nos dice que debemos llevar palabras de fe al preso, al enfermo, al desvalido, al maltratado. Es el que vive en tormento. Yeshua no visitó la cárcel. Es aplicar Isaías 61, cautivos por el diablo. Ahora te pregunto, ¿qué has hecho por anunciar la palabra de fe que rompe cadenas y hace huir al diablo? En el verso 4 nos llama a respetar el matrimonio. Respetas a tu esposa, respetas a tu esposo. Los solteros respetan a los casados respetan a los solteros. Es la disciplina ajustada de acuerdo al estándar del reino de Jehová. En el verso 5 dice: no se preocupen por el dinero. Es obedecer la palabra y no las circunstancias. Fuera mamón. Tu mayor ocupación es el reino. Lo demás viene por añadidura, que no sea tu Dios. En el verso 7 nos llama a imitar la fe de los padres espirituales. Ahora te pregunto, ¿te sacrificas por obedecer a Jehová, viviendo en santidad y orando por lo que están bajo tu cobertura? En el verso 9 nos dice: no se dejen llevar por falsa doctrina. Yeshua es mi pastor, es mi única fuente legal. Te pregunto, ¿por qué no pones en práctica lo aprendido en vez de buscar revelación en fuentes distintas? En cuanto al control del pronóstico de esta lectura del día de hoy, tenemos que en la carrera de la fe debemos soportar adversidad como una medida de la disciplina paternal de Jehová. A través de esta llegamos a compartir la santidad y justicia de Cristo, que fue disciplinado y perfeccionado. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 5, versos del 7 al 10. En los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Y es que nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes de Jehová. Debemos mirar a Yeshua, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él siempre está cerca de nosotros y dispuesto a ayudarnos. Tenemos ejemplos de héroes de la fe y formamos parte de su cuerpo. Y hay otros competidores también, nuestros hermanos, que también están librando la batalla o la buena batalla de la fe. Sin embargo, en nuestro carácter de corredores de carrera, debemos correr la carrera en obediencia a la instrucción que Jehová nos ha señalado. Cada uno tiene su propia serie de obstáculos, su propia pista y sus propias capacidades.
Saber que Yeshua no nos pide más de lo que Él mismo experimentó y que conoce exactamente por lo que estamos pasando, permite que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos en su capítulo 10, versos 35 y 37 nos dice: por tanto, no pierdan la confianza, que ella les traerá una gran recompensa. Ustedes les hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y obtener lo prometido. Todavía un poco, muy poco, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Nuestra fe nos obliga a mirar siempre a la cabeza Yeshua HaMashiach, quien nos llama a permanecer en Él, no parar de correr y avanzar, porque si te paras, comienzas a retroceder y surge tomando fuerza el hombre carnal moribundo. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 nos dice: ¿no han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. Requiere preciosos disciplinas, requiere determinación, requiere perseverancia, requiere dominio propio. Como el que se prepara en el deporte para una carrera, debe entrenar con anticipación, o en la milicia, en el ejército, defiende a toda costa su posición. Así el que vive en Cristo debe correr en el crecer espiritual para permanecer y defender la posición dada como novia santa de Yeshua HaMashiach e hijo de Jehová. Bernabé nos llama a perseverar en santidad, evaluándonos día a día con respecto a las exigencias del Padre bueno y no estar pendiente de ver lo que están haciendo los demás. Es cumplir la disciplina del reino, poniendo a Jehová en primer lugar, porque lo ama sobre todas las cosas. Por eso cada día creces en santidad, como un discípulo piadoso. Oras, ayunas, ofrendas, diezmas, celebras las fiestas de Jehová, cumples sus Shabbat, estudias la palabra todos los días para hacer Shema de ella, meditas y rumeas a diario los capítulos asignados, haces la reflexión semanal, entre otros. Tu ocupación es obedecer, de lo contrario estás buscando algo que sea de agrado para tu oído carnal. Debemos ser perseverantes en el crecimiento espiritual para alcanzar la santidad de Yeshua. Muchos son de corta mecha o se quejan para crecer en el mundo espiritual, pero no así en el mundo carnal, donde esperan alcanzar fama y dinero. Otros piensan abandonar la casa de formación, es no pensar en el futuro milenio, ni eterno como novia santa, sino tener un pensamiento y comodidad terrenal, momentánea, ni tampoco el amar al prójimo como a ti mismo. La palabra de Jehová es el estándar. Se requiere esfuerzo, disciplina, sacrificio. Los mandatos de Jehová son reglas que están orientadas en la crucifixión de la carne. No hay cristiano sin cruz. No tiene que ver con pecado, porque ya estás en la competencia y debes seguir avanzando, guiado por el Ruach HaKodesh. Se requiere es obediencia. La novia santa no vive en paz cuando, al evaluarse de acuerdo al estándar de la palabra de Jehová, ha menguado en su vida espiritual. Amén. En cuanto al salmo del día de hoy, es el Salmo 40, versos 2, 3, 4 y 18. Nuestra paciencia para recibir una respuesta de Jehová se basa en nuestro clamor hacia Él. Si clamamos constantemente, podemos esperar su respuesta. Muchas personas se cansan de esperar, se debilitan y dejan de creer que Jehová tal vez no responda. Pero este salmo nos muestra que debemos esperar pacientemente, porque la fe también es perseverancia. Jehová es bueno y responderá, pero si somos muy impacientes, podemos equivocarnos, buscando tener esperanza en cualquier otra cosa. Todo lo que hagamos debe estar basado en la fe, fidelidad o emuná. Nuestra fe
crece y es probada mientras esperamos. Esperar pacientemente es una declaración de nuestra confianza de saber que Jehová es fiel. Esto no significa que debamos tener una actitud pasiva en cuanto a nuestras responsabilidades. Nuestra parte es actuar en fe, obrar de acuerdo a lo que creemos conveniente, pero sabiendo que Jehová es quien bendice nuestras acciones. Este salmo describe la desesperación como un pozo, lo cual incluye el lodo cenagoso, como donde estaba el profeta Jeremías. Nos habla de estancamiento, sin poder salir, sin libertad. Este salmo se hizo especialmente notorio con los 33 mineros chilenos que quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra en una mina en el año 2010, acontecimiento que fue seguido en todo el mundo. Testimonio vivo de este salmo, ya que los mineros recibieron cada uno una pequeña Biblia con una lupa, pero con el detalle de que en cada Biblia estaba resaltado este Salmo 40, tomando literal protagonismo el verso 2, que dice lo siguiente: esperaba al Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Uno de los mineros, llamado Renan, pidió que se diera gracias a quienes enviaron la Biblia, porque dijo: me dio tanta fe que me voy de aquí. Por otro lado, salió publicado en la cadena CNN en español que mientras se hacían las perforaciones que estaban dando resultado, en un momento el barreno que avanzaba quedó bloqueado. No se movía ya para ningún lado, lo que causó preocupación, pero una explosión inexplicable sucedió, que según los testigos no se supo de dónde venía. Brando Fisher, quien encabezó el equipo de perforación, dijo en este informe: recuerdo que se escuchó un estallido fuerte en la parte posterior del panel de control. Todos se detuvieron y en un momento dado miraron a su alrededor. Todavía no sabemos qué fue ese ruido, dijo. Ariel Ticona, un minero, dijo que cuando escuchó que la broca había entrado, sabía que había sido gracias a la intervención de Jehová que había ocurrido un milagro. Esto nos demuestra que Jehová es tan poderoso que cuando depositamos toda nuestra fe y esperanza en Él, podrá rescatarnos de cualquier situación. No te desanimes, porque lo que estés viviendo hoy será un recuerdo de liberación y poder de Jehová Dios. El verso 3 nos dice: me sacó de la fosa fatal del barro del pantano, puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Todo será un testimonio para otros. El Señor hace estas cosas para mostrar su poder al mundo, para que el mundo crea y conozca su amor. Cuando Jehová se manifiesta de esta manera, podemos comprender lo grandioso que es Él, lo cual causa temor reverente y confianza. Debemos siempre glorificarlo por sus maravillas y estar agradecidos. Él nos sacó del fondo cenagoso, nos sacó de las tinieblas y ahora estamos en la luz admirable que es Yeshua HaMashiach, nuestra roca. En el verso 4 nos dice: puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Muestra que la soberbia es un contrapeso de la confianza en Jehová. Las personas muchas veces no pueden confiar en Jehová porque se creen demasiado poderosas ellas mismas como para tener que depender de Jehová. También nombra a los que se enredan con la falsedad. Son aquellos que tienen la costumbre de mentir en todo, exagerar y manipular, porque piensan que necesitan manejar las situaciones de manera que su confianza en Jehová no es firme.
lo que los deja enredados en la confusión. En cuanto al verso 18, que es el verso hermenéutico del día de hoy, en cuanto al complemento, dice: piensa en mí, oh Dios, en mí, que soy un pobre y desdichado. No te demores, mi Dios, pues tú eres mi socorro y salvación. Nos muestra que reconocer nuestras debilidades es el primer paso para humildemente buscar a Jehová Dios, ya que así es un corazón que ha dejado la arrogancia o la autosuficiencia de confiar en su propia fuerza. Jehová toma en cuenta a los humildes que le temen y vienen en su socorro. Hagamos entonces ahora una oración basada en este Salmo 40 y recibe toda la bendición de Jehová, porque Él te ha pasado de las tinieblas a la luz y ahora vives en la luz verdadera. Padre Jehová Todopoderoso, pongo en ti toda mi esperanza. Inclínate y escucha mi clamor. Líbrame de todo pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Llévame a tu luz y libertad. Que un canto nuevo brote de mi corazón. Dame un cántico nuevo con alegría y renuevo. Quiero gozarme en tu salvación. Soy dichoso porque pongo mi mirada en ti. Toda mi confianza está puesta en tu salvación. Ya no miro otra cosa. Estoy esperando y confiando en ti, mi Señor. Gracias, Jehová, por tus incontables pensamientos y maravillas hacia mí. Tu amor y gracia son infinitas, imposibles de contar, eternas. Gracias por pensar en mí, Señor. Quiero obedecerte de todo corazón. Abre mis oídos para que pueda escucharte, porque quiero hacer tu voluntad. Escribe en mi corazón tu palabra y tus mandamientos. Que tu amor no se detenga, Señor, sobre mí. Que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Aunque los males se hayan multiplicado, te pido que me libres y me perdones de todo corazón. No tengas en cuenta mi iniquidad ni mis pecados. Límpiame por la sangre de Yeshua HaMashiach. Que sean avergonzados todos los que buscan mi mal. Que tu amor me vuelva a levantar y muestres tu gloria en mi vida. Me gozo y me alegro porque te busco de todo corazón. Engrandece tu nombre y te doy toda la gloria. Necesito humildemente tu ayuda porque soy débil y necesito de tus fuerzas, tu provisión, tu compasión y restauración en mi vida. Lo pido, lo creo y declaro en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Ahora la conclusión de la hermenéutica del día de hoy. El discípulo de Yeshua HaMashiach ha de ser odiado por el mundo porque busca en humillación primero el reino de Dios y su justicia, viviendo en santidad, desechando y muriendo al mundo, a la carne y al demonio. Esta radicalidad del discípulo trae división en el seno de la familia y rechazo por parte de los que no tienen amor a Jehová, sino odio. Vivir en el temor de Jehová es ejercitar el cumplimiento de su palabra, que nos hace sabios, entendidos e inteligentes. Es perseverar en los mandatos y caminos de Jehová, creciendo espiritualmente en un mundo que odia al Padre Creador. Por ello, la novia santa, como embajadora del reino de Yeshua HaMashiach, debe permanecer firme, al igual que su maestro, que abraza la cruz con valentía, corriendo con la determinación de no parar, ni abandonar la carrera de fe, esperanza y amor, en el cumplimiento del propósito del Padre bueno, lo cual exige esfuerzo y disciplina. Mantener firme el principio de poner a Jehová primero es la garantía de éxito de los que temen y viven de su socorro. Es la radicalidad de la santidad de su palabra en el cumplimiento de su propósito. Es la garantía frente a aquellos que desean tu exterminio, porque te mantienes en el camino estrecho cumpliendo la gran comisión en la extensión
del Evangelio del amor. Sé valiente y esfuérzate en defender tu fe. Sirácides 2, del 1 al 6 y el verso 18 nos dice: si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te halles botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Jehová pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado, se humillan ante Él y dicen: pongámonos en las manos del Señor más bien que en la de los hombres, pues su misericordia no es menos que su poder. Y así como Yeshua corrió la carrera y venció en glorificar al Padre, corre y vence su novia santa, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, preciosos, y ahora culminada la hermenéutica del día de hoy, vamos a hacer una oración por los colaboradores, por los que ofrendan, por los que diezman en el ministerio Mosqueteros de Jehová, que saben que le están dando es a Jehová, porque a Él se le da primero y con alegría. Gracias, Padre Santo, por cada uno de esas personas que están allí, que han sembrado, que han ofrendado en el ministerio para que la extensión del reino de Jehová y de su palabra no se pare, para que la buena nueva de salvación llegue a todos los corazones, para que sean más almas salvadas. Y es porque te aman a ti y porque te han puesto a ti de primero, por eso reciben gran generosidad de Jehová Dios, porque Él es el que le multiplica, como dice su palabra, 100 veces más en todo lo que han dejado para dar a Jehová en estas ofrendas, en estos diezmos. Y no solamente a ellos, sino a toda su familia. Bendícelos grandemente, porque tú bendices 1000 generaciones en pacto, de acuerdo de los que te sirven, de los que te aman, de los que te obedecen. Por eso hoy es un día de victoria, hoy es un día de gloria, porque has sembrado en el reino de amor del Padre Bueno, y el Padre Bueno baja la lluvia de bendiciones para ti y para toda tu descendencia. Amén, amén y amén. Y una vez culminada la hermenéutica de este Shabbat, recuerda darle me gusta al video que estás viendo en este momento, suscribirte al canal de los Mosqueteros de Jehová, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal, y recuerda comentar este video, el impacto que te dio, porque es Jehová que te está hablando y a cada uno les dio un mensaje de bendición para que así otro también pueda comentar allí y ver la referencia de lo que te impactó la palabra de hoy. Y también compartir este video para que seas de bendición, de llevar la buena de nuevas de salvación a todos los hogares, a todas las familias, para que no odien a Jehová, sino que lo amen sobre todas las cosas. Amén. Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser, es que yo confío